terminó la lista. El presidente ha hecho el anuncio entonces ya de cerrar la asistencia para dar inicio a esta sesión del Pleno. Estamos a la espera. Vamos a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 59 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 55. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Señor relator, primer tema. De las Comisiones de Constitución y de Justicia, proyectos de ley 3160, 3316 y 3374. Se propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen en mayoría. La Junta de Portavoces, el 30 de enero de 2019, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia respecto del proyecto de ley 3374, la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de la agenda. No estando presente la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Bartra, vamos a darle la palabra al vicepresidente de la Comisión, el congresista Marco Arana, para que sustente por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, presidente. Buenos días, miembros de la Delegación Nacional. Es importante, presidente, que hoy día, como ha venido ocurriendo a lo largo de estos meses, el Congreso asuma su responsabilidad de legislar en favor de una reforma del sistema de justicia, una reforma integral del sistema de justicia. Lo sabemos, presidente, que no hay verdadera democracia sin justicia. Sabemos, el Perú entero lo sabe, que cuando la justicia falla, cuando las leyes son injustas, cuando los administradores de justicia se pueden comprar o vender, como lo hemos visto con el escandaloso hecho de los audios de los cuellos blancos, entonces no hay justicia. Entonces la democracia está en peligro. Y por eso, presidente, se abrió el campo hace 200 años, precisamente en el Congreso de la República, para que el libertador Simón Bolívar, de una manera radical en un proceso revolucionario, dijera que para los corruptos tenía que implantarse la pena capital. Nosotros lo que tenemos que hacer, presidente, es no dejar de estar a la altura de una reforma integral de justicia que permita que hayan los mecanismos necesarios para que jueces, fiscales, policías, que también son parte de la administración de justicia, no se vendan. Y eso, presidente, tiene que ver con la responsabilidad que tiene esta delegación nacional, pero también los líderes del país. Y hablo de líderes desde las pequeñas organizaciones sociales hasta los líderes sociales y políticos, que tenemos la responsabilidad de no agachar la frente a los grandes problemas del país, frente a los grandes poderes del país que someten a los administradores de justicia. Ese espíritu indomable y díscolo tiene que estar presente en este Congreso, presidente, como en su momento lo estuvo en momentos en que la República tenía que fundarse. Y en ese sentido, presidente, el dictamen que traemos ahora de parte de la Comisión de Justicia, el dictamen aprobado de los proyectos de ley 3160, 3316, 3374, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Como sabemos, y eso ha sido parte de los debates en la Comisión, presidente, el órgano de control de la magistratura le ha fallado al país. Los Inostrosas y los Ríos no podrían haber llegado tan lejos, presidente, si eso no hubiera fallado. Y por eso, señores congresistas, se presenta el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento, los proyectos de ley 3160, 3316 y 3374,
presentado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, respectivamente, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Esta propuesta contó con la opinión técnica remitida por la Contraloría General de la República mediante el oficio 01503-2018, que ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento el 14 de septiembre de 2018. Así como la opinión remitida por parte de la Defensoría del Pueblo mediante el oficio 0440-2018 del 22 de octubre del 2018, y la opinión del Poder Judicial remitida por su entonces presidente, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, mediante el oficio 7663-2018, recibido el 19 de septiembre de ese año. Adicionalmente, esta propuesta contó con los aportes brindados por la mesa de trabajo con representantes del sistema de justicia organizada por la Comisión de Constitución y Reglamento en enero de 2019, a la cual asistieron representantes de las instituciones del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Analizando la propuesta en el marco de la redacción del artículo 154.3 de la Constitución Política aprobada mediante referéndum, por otra parte, también se realizó una mesa de trabajo el 16 de enero de 2019, con los asesores de los señores congresistas integrantes de la Comisión y Constitución y Reglamento. Asistieron los asesores de los congresistas del despacho de Marco Arana, Lourdes Alcorta, Miguel Castro, Mario Mantilla, Gilbert Violeta, Alberto Quintanilla, Gino Costa, Alejandra Aramayo, Karina Beteta, María Belgarejo, Octavio Salazar, Carla Schaffer. También estuvo presente la doctora Mirta Elizabeth Maich Molina, fiscal adjunta suprema, representante de la Fiscalía de la Nación, y el doctor Antonio Terrones Borrego, asesor del Poder Judicial. El dictamen aprobado crea la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial como un órgano del Poder Judicial encargado del control funcional de los jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial. Como sabemos, presidente, el órgano de control no solo está referido a los jueces, sino también al personal auxiliar jurisdiccional, donde muchas veces hay allí las ventanas y las puertas que se abren para que el sistema falle. Por eso, el dictamen prevé que este órgano cuenta con autonomía administrativa, funcional y económica conforme a ley. Está a cargo de un jefe que es la máxima autoridad de este órgano y será nombrado por concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia para ejercer el cargo por un periodo de 5 años. Esta entidad contará con una oficina central con sede en Lima, oficinas en los distritos judiciales y módulos itinerantes que contarán con las condiciones internas y requerimientos para el ejercicio de sus competencias. Se establecen las funciones de la Autoridad Nacional del Control de Poder Judicial y los requisitos para acceder al cargo de jefe de dicha autoridad y sus funciones. Asimismo, se crea la especialidad de jueces de control y se implementarán los canales de denuncia con garantía de anonimato, estímulos al denunciante y protección de testigos conforme a ley. Además, se establece como falta grave no atender los requerimientos de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Queremos una Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial que tenga la fuerza, el mandato suficiente para que sus funciones sean acatadas. Finalmente, se dispone que el jefe de la autoridad apruebe el ROF en el plazo de 60 días contados a partir de su designación, asimismo que se transfiera el personal y presupuesto de la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, y de las oficinas desconcentradas del Control de la Magistratura, ODECMA, y se dispone transitoriamente que en tanto se implemente la Junta Nacional de Justicia, la Sala Plena de la Corte Suprema pueda de oficio o a solicitud de la OCMA sancionar y acordar la separación temporal de la función jurisdiccional de los magistrados del Poder Judicial cuando se haya cumplido el proceso disciplinario conforme a ley. Este es el dictamen, presidente, que proviene de la Comisión de Constitución, de la cual tengo la vicepresidencia y que ponemos a consideración del debate del Pleno. Muchas gracias, presidente. Gracias, vicepresidente Arana.
todavía no se inicia el debate, tiene que hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Alberto Oliva, pero antes de cederle la palabra quiero aprovechar para saludar a nuestros colegas César Segura y Estelita Bustos, que el día de hoy cumplen años, de parte de la mesa directiva. Un fuerte abrazo. Tiene la palabra el congresista Alberto Oliva. Muy buenos días, presidente. En mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pasaré a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 3160/2018, Poder Ejecutivo. Con fecha 16 de agosto del 2018, fueron decretados a la Comisión de Justicia los proyectos de ley 3160/2018, Poder Ejecutivo, y 3161/2018, Poder Ejecutivo. Luego de casi 4 meses de estudio y debate en la Comisión de Justicia, en los cuales se consultó en mesas de trabajo a especialistas como Jaime Altaus, José Alberto Simons Camino, Óscar Chiapa Pietra, Cuba, Luis Aurelio Tenorio Puente, Ernesto Álvarez Miranda, Germán Esmal Arana, entre otros destacados constitucionalistas. Este dictamen cuenta con opiniones del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Ministerio del Interior, Servir, entre otros. Es así como en la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, realizada el día 30 de octubre del 2018, se aprobó por mayoría el dictamen que pasaré a sustentar. Es importante señalar a la representación nacional que la Comisión de Justicia ha acumulado los proyectos de ley 3160 y 3161 del Poder Ejecutivo, pues del debate en la Comisión se optó por considerar que era necesario crear una Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, en vez de crear autoridades nacionales tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público. Asimismo, se ha acumulado al dictamen el proyecto de ley 3316/2018, Poder Judicial, ingresado a la Comisión el día 11 de septiembre del 2018. El dictamen crea la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia como organismo que está alineado con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo 092-2017-PCM. De ahí la necesidad de fortalecimiento del control e integridad del sistema de justicia, siendo de vital importancia su creación con rango de Superintendencia Nacional y pliego presupuestal independiente del Poder Judicial y del Ministerio Público, para evitar cualquier interferencia en sus decisiones y dotarlo de la capacidad operativa, autonomía y del control disciplinario. De igual forma, a partir de esta superintendencia se busca integrar por primera vez, mediante la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Control de Justicia que integre los órganos, normas y procedimientos que garanticen una respuesta eficiente e inmediata para luchar contra la corrupción a través del establecimiento de los contralores del sistema de justicia, para sancionar con la debida celeridad las responsabilidades que genere la inobservancia de la ética e integridad en la función judicial y fiscal. Por eso, consideramos que esta propuesta atiende las demandas ciudadanas que exigen un nuevo enfoque en la estructura y procedimientos disciplinarios, con una fuerte incidencia en el ámbito preventivo y en la construcción de mapas de riesgo institucional. Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia se plantea una estructura orgánica compuesta por la alta dirección, superintendente, secretario general y gerente general, órganos de administración interna y órganos de línea, Intendencia Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial e Intendencia Nacional de Integridad y Control del Ministerio Público. La Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia tendrán a su cargo, entre otros, el control funcional de los jueces, fiscales, así como de los funcionarios, empleados y servidores del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, así como del ámbito fiscal del Ministerio Público. Aprobar la política general del organismo, el plan de desarrollo institucional, entre otros instrumentos de gestión que sean necesarios. 3. Elegir mediante concurso público a los contralores del sistema de justicia que integren
las distintas instancias a nivel nacional. Celebrar convenios de cooperación, intercambio y capacitación con entidades nacionales o extranjeras. También son atribuciones en materia de integridad y control de la superintendencia disponer actuaciones preliminares para la obtención de indicios o evidencias respecto a los hechos, acciones u omisiones de los jueces, fiscales, funcionarios, servidores o empleados del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, así como del ámbito fiscal del Ministerio Público, para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y cuando corresponde elaborar el informe respectivo para remitirlo a la Junta Nacional de Justicia. Tomar declaraciones, levantar actas, requerir pericias, realizar auditorías, solicitar informes o documentación a los jueces, fiscales, funcionarios, servidores o empleados. Realizar visitas e inspecciones a las dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público. Disponer o levantar las medidas cautelares. Recibir y atender quejas y reclamos contra jueces, fiscales, funcionarios, servidores o empleados. Supervisar el cumplimiento de medidas disciplinarias o correctivas que se dispongan. Desarrollar estudios, investigaciones y estadísticas sobre las actuaciones de la superintendencia. Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional e investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio del Interior, entre otras entidades públicas o privadas que sean necesarias. Supervisar la designación de jueces supernumerarios o fiscales profesionales no titulares. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar las buenas prácticas de integridad de jueces, fiscales, funcionarios, servidores o empleados. Comunicar a la autoridad competente cuando exista suficientes indicios de presunta comisión de delitos y, de ser el caso, cuando se trate de inconductas profesionales de abogados o de sentencias impuestas por jueces a los abogados al respectivo colegio de abogados. La persona que ejerza el cargo de Superintendente Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia es nombrada mediante concurso público de méritos y evaluación personal por un plazo de 5 años. No está sujeto a renovación. Asimismo, establece que la Junta Nacional de Justicia de Oficio, a solicitud del Congreso de la República, de la Sala Plena de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos, podrá realizar la renovación del Superintendente de Integridad y Control del Sistema de Justicia por falta grave, debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto público y motivado, conforme a los 2/3 del número legal de sus miembros. De otro lado, se exige como requisitos para ser superintendente ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 75 años, ser abogado con experiencia profesional no menor de 15 años, tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral, no tener antecedentes penales ni judiciales, no haber sido destituido de la carrera judicial o fiscal o de la administración pública o de las empresas estatales por medida disciplinaria ni de la actividad privada por falta grave, no estar suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública mediante decisión administrativa, firme o sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada, acreditar conocimientos en integridad, control, corrupción o gestión pública, no estar inscrito en el registro de deudores judiciales morosos y no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Se crea una comisión de selección de Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, que estará conformada por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y un decano de la Facultad de Derecho, licenciada con una antigüedad de 50 años. Se establece también la existencia de un Contralor del Sistema de Justicia que es nombrado por concurso público de méritos y goza de las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneración y beneficios que los jueces superiores del Poder Judicial y fiscales superiores del Ministerio Público. El postulante a Contralor del Sistema de Justicia que haya desempeñado el cargo de juez o fiscal debe haber cesado en dicha función 7 años anteriores a la fecha de la convocatoria. La implementación de las disposiciones se financiará con cargo a los montos que le asigne la Ley Anual de Presupuesto, las donaciones, legados, transferencias de los recursos de la Oficina de Control de la Magistratura y de las oficinas desconcentradas de control
de la Magistratura del Poder Judicial, así como de la Fiscalía Suprema de Control Interno y de las oficinas desconcentradas de control interno del Ministerio Público. Otros aportes por cualquier título proveniente de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, entre otros ingresos financieros que pueda generar la superintendencia. Se ha considerado que el presupuesto, bienes, recursos, acervo documentario y personal de la Oficina de Control de la Magistratura y de las demás oficinas concentradas de control de la Magistratura, así como de la Fiscalía Suprema de Control Interno y de las oficinas concentradas de control interno del Ministerio Público, serán transferidos al pliego de la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia en el plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Se adecúa la ley 29.277, ley de la carrera judicial, y la ley 30.483, ley de la carrera fiscal, incluyendo como falta muy grave el omitir, retardar o negar la atención de las disposiciones, solicitudes y requerimientos de la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia. También se derogan los artículos 102, 103, 104 y 105 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Finalmente, señor presidente, quiero señalar que posteriormente a la aprobación del dictamen ingresaron a la comisión proyectos de ley de colegas que corresponden ser acumulados al presente dictamen. Los proyectos de ley que se acumulan son 3.602/2018 del Poder Judicial, proyecto 3.681/2018 Congreso de la República de la congresista Jenny Vilcatoma, proyecto 3.763/2018 Congreso de la República del congresista Sergio Dávila y el proyecto de ley 3.767/2018 Congreso de la República de la congresista Mercedes Arauz. Por lo tanto, pido a la representación nacional aprobar lo antes posible esta importante norma que coadyuvará a mejorar el sistema de justicia peruano y permitirá dotar de los recursos y autonomía suficientes a la superintendencia para que de manera objetiva y sin interferencia de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público en sus decisiones ejerza el control disciplinario que comprende la prevención, supervisión, inspección, investigación y en su caso la imposición de las sanciones de los jueces, fiscales, servidores, empleados y funcionarios del ámbito jurisdiccional y fiscal, así como evitar cualquier acto de corrupción que comprometa la dignidad del cargo desmerezca la autoridad moral de la investidura. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Oliva. Vamos a dar inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Alcorta. ¿Tiene la interrupción, congresista Alcorta? Sí, no me el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. A ver, yo tengo una preocupación. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución. Cuando ha venido acá la Comisión de Constitución, que se ha trabajado todos estos proyectos de ley, el Poder Judicial, señor Lecaros, ha definitivamente rechazado en su totalidad la propuesta de la Comisión de Justicia. Porque la Comisión de Justicia ha juntado todos como una sola entidad para ambos casos. En la Comisión de Constitución ha habido mucho más coincidencia, pero me sorprende, salvo que se recoja ahora, por ejemplo, porque el proyecto del Ejecutivo, la conformación, el presidente del Poder Judicial, José Lecaros, ha propuesto la conformación de un consejo directivo formado por la Autoridad Nacional del Control, con 2 jueces supremos, un representante del Colegio de Decanos de Derecho y un representante de los decanos de los colegios de abogados. Respecto a los jueces de control de la autoridad, establecer como requisito haber ejercido la judicatura como titular por lo menos durante 10 años y haber aprobado el programa de especialización en control de la Academia de la Magistratura. Eso lo pidió el... ¿Segunda interrupción? Segunda interrupción. Por eso solicitaría, presidente, que es lo que se acordó, recoger la propuesta del presidente del Poder Judicial para que la autoridad establecer como requisito, sea, haber tenido la experiencia en la judicatura como titular por lo menos 10 años y haber aprobado el programa de especialización de control en la Academia de la Magistratura. Es un tema que debe ser recogido en la Comisión por lo menos de Constitución, porque la de Justicia, lamentablemente y con todo respeto, fue rechazada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Clave, pide la palabra. Muchas gracias, presidente. A través suyo, pedirle al vicepresidente de la Comisión de Constitución que pudiera recoger algunas precisiones
al proyecto que estamos discutiendo. Yo voy a discrepar con lo señalado por la congresista con la congresista Alcorta y por lo que ha planteado el presidente del Poder Judicial, porque tenemos que entender por qué es que estamos hoy discutiendo la necesidad de una autoridad de integridad. Hoy día estamos decidiendo que se tiene que crear una autoridad de integridad separada del Poder Judicial, presidente, porque hemos escuchado las conversaciones de un juez supremo, del señor Inostroza Pariachi, con un conjunto de jueces que estaban a cargo de salas superiores en nuestro país, donde se traficaba, sin más, sentencias de violaciones de niñas, y donde se podían hacer preguntas como ¿la desfloró o no la desfloró? ¿Y qué cosa quiere? ¿Que lo exoneremos o que le aminoremos la pena? Ese tipo de conversaciones se escucharon, presidente. Y podemos saber, además, por lo que se está investigando, que estos audios son fruto de una investigación de narcotráfico. Cuando estaban las fiscales investigando narcotráfico, terminaron captando que dentro de la red estaban jueces y fiscales. Entonces necesitamos resolver el problema que hoy tenemos con el mecanismo de control al sistema de administración de justicia. Y por eso tenemos propuesta de dos autoridades. Una, la de justicia. En primer lugar, pedir, presidente, que se modifique el artículo 103A, inciso F, al vicepresidente de la Comisión. Acá se está señalando que por lo menos el requisito sea haber tenido 2 años de experiencia judicial o fiscal para ser jefe de la autoridad nacional. Este requisito no debería ser necesario, presidente, pues precisamente lo que se está planteando es que los conocimientos en general sobre la materia sea lo que se valore y no necesariamente se direccione a que tenga que ser un juez el que presida esta autoridad, porque precisamente necesitamos limpiar lo que hoy estamos teniendo y que la ciudadanía siente que es una de las razones de mayor corrupción en nuestro país. En segundo punto, presidente, hay que hacer una modificación al artículo 103A también en el inciso L. Se ha cometido un grave error, presidente, al retirar la prohibición de militancia en partido político. Hoy jueces y fiscales no pueden ser militantes de partidos políticos, pero el que va a fungir de cabeza de la autoridad que va a disciplinar a jueces y fiscales sí podría ser miembro de un partido político y simplemente pedir una licencia. No tiene ningún sentido, presidente. Eso es algo que se tiene que retirar, porque no podemos permitir que actores políticos que además hemos escuchado cómo llaman por teléfono a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para tratar de determinar quiénes van a ser los presidentes, de pronto personas vinculadas a grupos políticos van a ser las cabezas de la autoridad. No, presidente, eso es algo que no se puede permitir y solicitamos. Tiempo adicional. Solicitamos incorpore la prohibición que se había planteado originalmente en la propuesta. En tercer lugar, presidente, pedimos que se modifique el artículo 102A y que se incorpore como un inciso adicional la facultad de realizar acciones preliminares para acopiar y enviar indicios de presuntas infracciones disciplinarias a la Junta Nacional de Justicia respecto de jueces y fiscales supremos. Esto estaba originalmente en la propuesta y se retiró. No tiene sentido que una autoridad de control, que pueda hacer una inspección previa, que revise que algo está ocurriendo, que se encuentre con otro Inostroza Pariachi, ¿será el único? ¿Era el único que resulta que estaba metido en un tema de corrupción? No, lo más probable es que no. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad de integridad que puede eventualmente encontrar indicios de algún juez supremo no pueda hacer indagaciones preliminares y luego mandárselas a la Junta Nacional de la Justicia? No tiene ningún sentido, presidente. Con esas 3 modificaciones nosotros votaríamos a favor. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta tiene la interrupción. Presidente, yo no creo que haya discrepancia en las propuestas del congresista Glave. Lo que digo es incluir lo que se ha debatido para que en el debate general todos estén informados, no todos pertenecen a la Comisión de Constitución. Entonces, lo que se ha pedido es prácticamente lo mismo que se ha pedido para ser parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. 45 años de edad, haber trabajado, tener experiencia de 30 años en una universidad, ser parte del Colegio de Decanos de Abogados, del Colegio de Derechos, haber ejercido la judicatura por lo menos durante 10 años
es los mismos requisitos, tratar de emparejar la situación. Entonces, no se trata de eso, yo coincido, yo he condenado al miserable de Nostroza, pero por supuesto que se pasea con los files para ver a quién libera de violación, inaceptable, o sea, ojalá que lo cuelen de los pies, pero lo que estamos tratando es poner a lo que se ha acordado y en el debate que se quite y que se pone. No es que yo coincida necesariamente con la proposición, pero creo que a la comisión, en el dictamen final que se apruebe en la comisión, debe venir completo. Y aquí se incluye, se quita, se pone, se da. Pero eso se trata más que nada. Gracias, presidente. Gracias.